El ataque israelí en el sur del Líbano, en una zona, no sé si es una localidad, una ciudad o un pueblo, Al-Mansuri, en el sur del Líbano. Atacaron, ya sabe, los cazas bombardearon algunas zonas en las inmediaciones, en esa parte del sur del Líbano. La situación es la siguiente. Ayer hubo conversaciones en Roma entre el gobierno del Líbano e israelíes, y cuando salen, hablan y dicen que es positivo, que se está avanzando. Pero al mismo tiempo, se ve a los israelíes bombardeando el sur del Líbano ayer. Y el día anterior también tuvimos los ataques contra la montaña de la fortaleza de Ali Taher, en el sur del Líbano. ¿Cuál es la situación, Laith, con los continuos ataques israelíes en la parte sur del Líbano? Bueno, esta zona Al-Mansuri es una aldea. Y ya sabe, está entre Sur o Tiro, la ciudad histórica. Recuerdo Sur porque en Occidente lo llaman Tiro, porque en persa lo llaman Sur, sí. Esa es la diferencia, sí. Sí, aquí, Tiro y Al-Naqoura, la frontera con Palestina. Esto está en la costa del Líbano, en los últimos 15 kilómetros antes de la frontera con Palestina. Y quizá los espectadores recuerden que allí hubo enormes batallas, justo en el pueblo al norte de ese punto, en Al-Kulaili, donde estaban desplegados los israelíes. Se retiraron después de que Hezbollah los bombardeara durante la guerra. Así que esto indica lo débil que es incluso la actual ocupación que mantienen en zonas del sur del Líbano. Y creo que cuando hablamos de estas negociaciones y de por qué los israelíes harían esto precisamente ahora, obviamente se debe al discurso de ayer del jeque Naim Qassem, secretario general de Hezbollah, en la conmemoración de de Arba'in. Y ayer también se conmemoró la explosión del puerto de Beirut. Y este discurso del jeque Naim al-Qassim iba dirigido a estas negociaciones. Habló del presidente y del primer ministro y dijo que lo que están haciendo no va en interés del pueblo libanés. Y ofreció, obviamente, coordinar la posición, que hubiera conversaciones entre Hezbollah y el gobierno, porque hasta ahora el gobierno no ha hablado directamente con Hezbollah sobre estas negociaciones. Y creo que, básicamente, lo que vemos es a los israelíes tratando de reforzar la posición de Aoun, el presidente, y del primer ministro Salam, frente a la posición actual de Hezbollah y del jeque Naim al-Qassim. Ayer fue una especie de humillación, el discurso del jeque Naim Qassem, y vimos al primer ministro responderle al jeque Naim Qassem en un tuit bastante confrontativo. Así que realmente podemos situarlo en ese contexto. No creo que el ataque que llevaron a cabo tenga ningún valor militar, porque en esa zona no hay combates. Es solo un mensaje para Hezbollah y para la población del sur del Líbano, que los israelíes serán los agentes de policía en nombre de Joseph Aoun y Nawaf Salam. ¿Eso significa que están intentando provocar que Hezbollah los ataque? ¿Significa que este es un intento de los israelíes de forzar, de alguna manera, a Hezbollah a atacarlos? No lo creo, porque Hezbollah sigue defendiéndose. Cada vez que se mueven las tropas israelíes, son atacadas, y los israelíes han perdido a varios soldados en las 2 últimas semanas. Incluso algunos los captamos con nuestras propias cámaras, heridos, siendo evacuados en camillas. Hezbollah no va a dejarse provocar para entrar en una lucha que no quiere librar, especialmente ahora, cuando está observando el contexto regional más amplio de esta guerra. Es una sola zona de combate, desde Líbano hasta Irán y Yemen. Y lo que le interesa a Hezbollah es intentar impedir que el gobierno firme algún tipo de rendición que obligue, por supuesto, a Hezbollah y a las fuerzas patrióticas en Líbano a enfrentarse al presidente y al primer ministro. Así que este ataque ni siquiera busca provocar a Hezbollah. Es simplemente una amenaza para la población del sur del Líbano, una amenaza para Hezbollah,
para decirles que básicamente el ejército israelí defenderá la posición del régimen de Vichy, de Nawaf Salam y Joseph Aoun. regime of Nawaf Salam and Joseph Aoun. We had a statement on the part of Hezbollah that they're willing, if Hezbollah ha dicho que está dispuesto, si llega el momento adecuado, a hablar también con el gobierno de Siria. Todo gira en torno a la región. Ven el panorama general de la región y lo que puedan hacer para mejorar la situación. ¿Qué significa eso, Laith? ¿Y cuál es la visión de Hezbollah sobre, ya sabe, al-Sholani y su gente en Siria? the al-Jolani and his people in Syria. Well, people in Lebanon are. Bueno, como sabe, la población del Líbano está, por supuesto, preocupada por este posible ataque de HTS, las milicias de al-Julani. Hezbollah en sí no tiene miedo de esto. No está preocupada porque en gran medida estas amenazas utilizan a HTS como un espantajo para asustar a la población del Líbano, quizá a las clases altas del Líbano, y dar así impulso a las negociaciones del gobierno con los israelíes. Pero creo que esta declaración del jeque Haim al-Qassim no indica que vaya a haber negociaciones, ni que vayan a hablar entre ellos. Or that they will be speaking to each other. It's just a message to the population of Lebanon. Es simplemente un mensaje a la población del Líbano. Hezbollah está dispuesto a mantener estas conversaciones con el régimen de al-Jolani para aliviar en cierta medida la preocupación de la gente ante la idea de que Hezbollah pueda estar interesado en un enfrentamiento. Hezbollah no quiere tener un enfrentamiento con HTS ni con el régimen de al-Jolani en este momento. Así que creo que muchos de los mensajes enviados ayer en el discurso del jeque Naim Qassem iban dirigidos a la población del Líbano para despejar algunas de sus preocupaciones. ¿Vendrá al-Jolani a hablar con Hezbollah? Lo dudo. ¿Pero atacará HTS al Líbano? También lo dudo. Así que tenemos que situar todo esto en este contexto. Vemos la propaganda que sale del campo imperialista y sionista. The propaganda coming out from the imperialist and the Zionist camp, much of it is full of, just Gran parte de ello no es más que pura bravuconería, incluso esas amenazas de atacar Irán. Sabemos que no va a ocurrir. Cada pocos días, Trump amenaza con atacar Irán. Y el gobierno iraní y el ejército iraní saben que la situación militar de Estados Unidos en la región no les permite llevar a cabo un ataque así. Pero seguimos viendo, por ejemplo, al gobierno iraní diciendo, seguimos abiertos a las negociaciones. Eso, de nuevo, va dirigido a aliviar parte de la preocupación de la población iraní. Así que está en el mismo contexto. Eso es lo que está ocurriendo aquí con el discurso del jeque Naim Qassem. Y por supuesto, la población en Líbano está hoy menos preocupada por esas palabras del jeque Naim Qassem. less worried because of those words coming out from Sheikh Naim al-Qassem. Laith, we had multiple comments from Israeli. Tuvimos múltiples comentarios de funcionarios israelíes, gatos israelíes. Tenían a Smotrich hablando de cómo destruyeron todo en el sur del Líbano. Dijeron, no destruimos, lo arrasamos todo. La razón por la que lo expresó así es que no quieren que la gente vuelva a sus hogares, a sus casas. Y esa es una especie de pensamiento delirante por parte de Israel. Que al destruir estas aldeas, estas ciudades y pueblos, la gente no va a regresar y ellos se van a quedar allí para siempre. ¿Cuál es la percepción entre la gente del Líbano y en Hezbollah? The understanding on the part of the people in Lebanon and part of Hezbollah. The history in Lebanon, in Syria, La historia del Líbano, de Siria y de Palestina es que estas aldeas y ciudades han sido destruidas muchas veces, empezando por las cruzadas. Los cruzados arrasaron muchas de estas ciudades. La Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial arrasaron muchas de estas ciudades. La ocupación israelí del sur del Líbano ya había destruido estas ciudades antes, muchas veces, y cada vez fueron reconstruidas. Nuestra gente aquí, en la región, se ha negado a dejar que nuestras patrias históricas desaparezcan del mapa. Da igual cuántas veces los colonos, los colonizadores de Europa, desde los tiempos de las cruzadas hasta hoy, hayan hecho esto, reconstruimos. did this, we rebuilt. By the way, even Alexander the Great Por cierto, incluso Alejandro Magno o Alejandro de Macedonia arrasó Tiro y Saur, ya sabe. Después de él, los romanos hicieron lo mismo.
Así que estos actos desesperados de una colonia moribunda no van a cambiar el curso de la historia. Y la gente del sur del Líbano volverá y reconstruirá cada mezquita, cada iglesia, cada lugar histórico, cada casa. Y se quedará cuando Israel deje de existir. Y seremos nosotros quienes borremos del mapa los nombres de esas colonias judías en nuestra tierra, que han profanado nuestra tierra durante los últimos 80 años. Y devolveremos los nombres originales, a esos pueblos de Palestina y del sur del Líbano que han sido borrados. Those villages in Palestine and in South Lebanon that have been erased. So it's acts of desperation. Son actos de desesperación. Y este mensaje, claramente por parte de los sionistas, va dirigido a su propia población. Su propia población está viendo cómo el imperio que respalda a su colonia se retira, mientras ve cómo la República Islámica de Irán, Hezbollah y Yemen, todos ellos alcanzan avances tecnológicos que les permiten derrotar a esta colonia judía y derrotar a sus amos imperiales. Esas son claramente preocupaciones presentes en la mente de estos colonos. Y que Smotrich, Ben-Gvir o Netanyahu hablen de destruir totalmente estas aldeas, va dirigido precisamente a esos, ya sabe, a esos colonos. Ha mencionado que no hay un enfrentamiento activo entre Hezbollah e Israel, con ese tipo de ataques, ya sabe, enormes bombardeos en la parte sur. Ayer vi una de las grabaciones que se difundieron, y según usted lo entiende, eso está relacionado con la situación en Israel. Sabemos que allí están luchando. Benjamin Netanyahu está luchando en Israel, quiere mantenerse en su cargo en Israel. Eso es muy importante para él. ¿Cómo se relaciona eso con lo que está ocurriendo en el sur del Líbano, con estos bombardeos? Sabes, esas explosiones que se ven en vídeo se deben principalmente a que los israelíes entran y colocan enormes cantidades de nitrato de amonio en algunas cuevas o en algunos túneles bajo las aldeas y los hacen volar con esas enormes cantidades de nitrato de amonio. No porque, sabes, podrían haber destruido esos, digamos, túneles o lo que fuera con menos explosivos. Pero todo es propaganda. Grabar esa explosión en video y hacer que todo el mundo dentro del Líbano se asuste o se sienta realmente triste por esa destrucción. Y al mismo tiempo dar a los colonos en Israel la sensación de que su ejército está logrando algunos éxitos. Y eso se debe, por supuesto, a las importantes pérdidas que sufrieron en el campo de batalla contra Hezbollah, en el campo de batalla contra Irán, en el campo de batalla contra Yemen. In the battlefield against Iran, in the battlefield against Yemen. And so these colonists, Y así, estos colonos han visto durante los últimos 2 años una derrota tras otra. Ese es todo el valor de estos videos propagandísticos de grandes explosiones que no cambian nada, ¿verdad? Estos túneles o estos búnkeres o lo que sean pueden construirse muy rápido, no es algo difícil de hacer. Así que todo el valor de estos videos consiste en dirigirse a los colonos. Y como mencionabas, las elecciones en la colonia se acercan. Y como hasta ahora, Netanyahu y su camarilla no han conseguido ninguna victoria militar contra el eje de la resistencia. Este es el intento de Netanyahu de mostrar alguna victoria, que por supuesto está vacía de realidad. No cambia en absoluto el frente de batalla. Ayer se celebró el Arbaín, el 40º día tras el martirio del imán Hussein, tanto en Irán como en Irak. Y ahora volvemos a ello. Hoy hemos sabido cómo Yemen está atacando petroleros saudíes en Bab al-Mandab, en el Mar Rojo, a los que intentan atravesar Bab al-Mandab. Y el otro punto sería el caso de Irak, Laith. Al principio dijeron que atacaron Irak porque creían que el ataque con drones procedía de Irak y alcanzó algunos objetivos en Arabia Saudí, instalaciones petroleras saudíes. Más tarde dijeron, no fuimos nosotros, fueron los Estados Unidos quienes los atacaron. Y espera que ocurra algo con Arabia Saudí en los próximos días, quizá un nuevo ataque desde Irak, en respuesta a lo que ha sucedido.
No se trataba solo de las instalaciones. Se trata del asesinato de efectivos en Irak y de las FMP, las Fuerzas de Movilización Popular, que forman parte del ejército iraquí, junto con 5 instructores iraníes que estaban allí ayudando a las fuerzas iraquíes. ¿Cómo espera que se desarrolle esto? ¿Qué podría ocurrir en ese frente entre Irak y Arabia Saudí? I think it is 100% Creo que está 100% asegurado que la resistencia en Irak responderá a estos ataques saudíes y estadounidenses. Simplemente tenían que esperar a que los millones de peregrinos que hay en Irak se dispersaran y regresaran a sus hogares antes de hacerlo. No quieren poner en riesgo la vida de esos peregrinos, especialmente porque, además de lo que usted ha mencionado sobre los mártires entre los instructores iraníes y o la dirección de las Fuerzas de Movilización Popular, también hubo peregrinos atacados en el paso fronterizo entre Irán e Irak cuando se dirigían a Najaf y Kerbala, y hubo un ataque contra peregrinos en Kerbala. and there was an attack on pilgrims in Karbala. So those were war crimes. Así que esos fueron crímenes de guerra. Todo lo que están haciendo los estadounidenses, los saudíes y toda la alianza imperialista y sionista son crímenes de guerra. Pero estos fueron ataques odiosos dirigidos contra civiles que acudían a una ceremonia religiosa. Es una de las formas más repugnantes de ataque que se pueden llevar a cabo. Y esto trajo a la memoria del pueblo iraquí la historia de cómo la familia Saud y el culto wahhabí, desde principios del siglo XIX, siguieron realizando incursiones y ataques de bandidos contra los lugares sagrados de Najaf y Kerbala, atacando entonces a los peregrinos y saqueando el oro y las ofrendas que había dentro de los santuarios. The gold and the gifts inside the shrines. This is, by the way, how the Saud family and the Wahhab. Así es, por cierto, como la familia Saud y el culto wahhabí ganaban dinero antes de que se descubrieran el petróleo y el gas, en la década de 1940. Así que desde principios de 1800 hasta los años 40, la principal fuente de ingresos del culto saudí y wahhabí eran los ataques contra los lugares sagrados de Irak, el bandidaje y las emboscadas en los caminos contra los peregrinos que iban a Najaf y Kerbala. Por eso, estos ataques contra los peregrinos y contra Kerbala ahora han traído de vuelta esos recuerdos. Y el régimen saudí tiene una deuda que pagar. Y creo que esta es una oportunidad para el eje de la resistencia en Irak y para sus miembros allí de vengarse, no solo por este ataque actual, sino remontándose hasta principios de 1800. But going all the way back to the early 1800s. You mentioned how Hezbollah is thinking of the grand strategy. Ha mencionado cómo Hezbollah está pensando en la gran estrategia de toda la región. Todo gira en torno a Irán, Yemen y el eje de la resistencia en Irak, todos reuniéndose y decidiendo cuál será el siguiente paso, cuál será su próximo movimiento. Y cree que en la mente de los iraníes están pensando en un MOA Plus. Es decir, han mencionado en la primera cláusula, en el primer párrafo del MOA, el Líbano. El Líbano se mencionó 3 veces, y en todos los frentes lo incluyeron en la primera cláusula. Pero no mencionaron Yemen, no mencionaron Palestina. ¿Cree que eso va a cambiar en las conversaciones en curso entre las dos partes? Porque parece que por parte de los iraníes, sin Yemen y sin Palestina, no habría acuerdo entre Irán y Estados Unidos. There would be no deal between Iran and the United States. Creo que está muy claro que el sabio liderazgo de la República Islámica de Irán, empezando por el ayatolá Mojtaba Jamenei y los dirigentes militares, tiene una postura de principios. Eso es precisamente lo que hace legítimos al gobierno iraní y al liderazgo iraní a ojos de su propio pueblo. Y esa postura de principios consiste en plantarse frente a los opresores y defender a los oprimidos siempre que se pueda. Y eso es lo que ha estado ocurriendo. Irán podría haber sido otra Arabia Saudí u otros Emiratos si simplemente hubiera vendido al pueblo palestino, al pueblo yemení o al pueblo libanés. Así que esto no va, no tengo ninguna duda al respecto.
there's no question in my mind. I have no doubt at all that Iran. No tengo ninguna duda de que Irán, como nación, y también su liderazgo y sus fuerzas armadas, harán todo lo que puedan para ayudar en la liberación de Palestina y llevar justicia al pueblo del Líbano y de Yemen. Y por eso, de hecho, hay tanto cariño hacia Irán y su liderazgo a escala mundial. Así que dudo que vaya a haber algún cambio en la postura de Irán. Y al mismo tiempo, dudo que los estadounidenses acepten nada. Como vemos, siguen incumpliendo cualquier acuerdo que alcanzan. Siguen pensando que todavía son la superpotencia número uno, como si acabaran de salir de la Segunda Guerra Mundial. Cuando en realidad, como vemos en los informes del ejército estadounidense, se han quedado sin todos sus misiles PRISM y ATACMS. Apenas les queda nada en sus reservas. El 80% de sus defensas aéreas han desaparecido. Y han retirado toda su fuerza aérea de toda Asia Occidental. En las últimas 24 horas hemos recibido confirmación de que la Fuerza Aérea estadounidense al completo ha abandonado Asia Occidental. Así que Estados Unidos no tiene forma de seguir haciendo la guerra contra Irán, salvo mediante estos bombarderos de largo alcance. Y esa no es una forma sostenible de librar una guerra. Por eso creo que, en la próxima semana, ya saben, en los próximos 5 o 7 días, veremos cómo se reabren los frentes. Pero será Irak quien tome la iniciativa, como mencionamos antes. Irak va a intentar vengarse de los ataques que ha sufrido. Y después habrá que ver qué hace Yemen y qué harán los vasallos del Golfo y los vasallos árabes, porque no creo que Estados Unidos vaya siquiera a acudir en ayuda de los saudíes cuando los iraquíes tomen represalias.